Profesionales de los sistemas judiciales de Iberoamérica se reúnen en Montevideo para discutir sobre nuevas tecnologías y violencia de género. Desde el lunes pasado hasta este viernes, jueces, magistrados e integrantes de los poderes judiciales de 17 países iberoamericanos asisten a cursos de capacitación organizados por el Poder Judicial de España y la Agencia Española de Cooperación. Un total de 66 asistentes y 8 expositores analizan y comparten experiencias sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el proceso penal, así como para estudiar el fenómeno de la violencia de género en el ámbito del derecho penal. De pronto es bueno que cada una de nuestras invitadas esta mañana nos cuenten exactamente cuál es su función hoy día. En el caso, por ejemplo, de Marta Olano, que es integrante de la magistratura de Colombia. Así que ella me decía, por este cargo ya no soy jueza, cargo que sí desempeñó durante más de 20 años, según lo que leí. Mucho gusto, Marta, bienvenida. Muchas gracias. Rosario López, que me decía, bueno, el programa fue un ciclo, el programa de televisión, que se puede encontrar en la web, que siempre los temas judiciales, digo yo, que interesan y mucho. Y bueno, me dijo, pero mira que ya terminó ese ciclo. Bienvenida, Rosario. Muchas un gusto. Gracias, Ana María, por la invitación. Es así, cuando uno mira la realidad de los países latinoamericanos, Marta, en el caso de Colombia y también en el caso de Perú, ¿es la seguridad el tema que más le preocupa, por ejemplo, a los peruanos, la violencia, los problemas de seguridad? ¿Es así, Actualmente en nuestra coyuntura, sí. El tema de la inseguridad ciudadana es en la prioridad de los problemas que hay que solucionar. Lo primero que tenemos, lógicamente, que erradicar y neutralizar. Es una gran preocupación. Si tú le preguntas a un peruano en estos momentos la falta de trabajo u otras situaciones, lo que te va a contestar es que lo que más preocupa es la inseguridad ciudadana. Y la percepción de victimización que tiene un peruano es muy alta. Lamentablemente eso ha venido ocurriendo, con todos los esfuerzos que lógicamente se vienen realizando para neutralizar esta problemática, ¿no? Ahora vamos a esas formas. Marta, y en el caso de Colombia, que bueno, también es un país muy grande, con de pronto distintas realidades, ¿también es la inseguridad y los problemas de violencia lo que más le preocupa a la sociedad colombiana? Indudablemente. El problema de inseguridad, pues es el problema de la vida diaria. Entonces, esto afecta el clima que podamos estar sintiendo. Yo hablo por Bogotá y por el resto de mi país, porque el raponazo, el homicidio, el fleteo que puede haber en un momento, crea un clima de inseguridad que no dice bien de una ciudad. Cuando estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de gente que va por la calle y se la roba, estamos hablando también de la violencia contra las mujeres, estamos hablando de la violencia contra los niños, los adolescentes. ¿Es así? Sí, exacto. La manifestación de la violencia en nuestra sociedad es dispersa, es diversa. Nace en las familias. La violencia se manifiesta en la violencia de género, en la violencia contra las mujeres, contra los integrantes del grupo familiar, y esto trasciende lógicamente a la comisión de diversos delitos, desde el hurto, desde el robo, arrebato de la cartera, del celular, hasta asaltos, marcaje, que le llamamos nosotros cuando te asaltan después de sacar un depósito de dinero del banco, etc. Es decir, hay diversas modalidades y niveles de crimen. También hay crimen organizado. Pero para todo eso yo te quería comentar, Ana María, y también a tus televidentes, que tenemos un subsistema especializado judicial, tanto a nivel del Poder Judicial como del Ministerio Público, de la Fiscalía, que está justamente abocado a enfrentar cada una de estas modalidades delictivas para ponerle coto en medio de todas las dificultades que afrontamos. Marta, el reciente plebiscito que es tan comentado, el resultado, ¿cómo se sigue con el proceso de paz y también este reconocimiento al presidente Santos por este esfuerzo en buscar la paz, que acaba de ayer recibir el Nobel? Creo que es un reconocimiento para un presidente, pero a la vez uno se pregunta cómo sigue todo este proceso, ¿verdad?, para buscar la paz en Colombia, la paz definitiva, ¿no? Muy interesante pregunta, Ana María. Es el anhelo de los colombianos, indudablemente, la paz en Colombia y la paz en el mundo. Ha tenido este revés la política del presidente Santos, pero sí, es un hombre que ha buscado la paz y tiene un merecido Nobel. Estaremos los colombianos siguiendo pues, sus instrucciones y conversando con la mesa de La Habana para sacar este proceso adelante.
Si bien en este plebiscito, vamos a recordarle a los televidentes, no era obligatorio el voto, más del 60% de los colombianos no fueron a votar, pero los que sí fueron, aproximadamente un poco menos de un 40%, por una cifra bastante ajustada, es decir, se dividió ese 38%, se dividió, pero finalmente salió que la gente no estaba de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que faltó? Yo creo que el pueblo colombiano, cada uno meditó su voto y todos estamos de acuerdo con la paz. Esto es algo, es un anhelo y es un clamor que en Colombia, después de 50 y tantos años de conflicto interno, podamos tener la paz. Pienso que los colombianos analizaron fue los acuerdos a los que se llegó. Tal vez un poco de más concesión de lo que se estaba pidiendo no gustó al pueblo y lo marcó en las urnas. Eso fue. Sí, claro, recordémosle también a los televidentes que lo que se había acordado, bueno, era amnistiar a los guerrilleros y que además pudieran participar en la vida pública de Colombia. Y quizás sobre esto también había como resistencias, ¿no? Es decir, en la vida política, en la vida pública, ¿no? Que pudieran acceder a cargos estatales. Eso fue, ¿usted cree que eso fue un elemento que la gente no aceptó? Sí, indudablemente, tú lo has dicho. Rosario, en el Uruguay sobre todo hay una gran discusión de cómo combatir al delito. Hay quienes señalan que hay que atender más y en más profundidad las causas sociales. Hay quienes dicen falta leyes, falta legislación, falta más eficiencia, falta mayor represión. ¿Cómo es que se procesa un poco? Yo lo dije, ni que hablar que lo simplifiqué mucho, ¿verdad? Es muy complejo el tema, pero hice una simplificación. ¿Cómo se da este debate en Perú? Bien, en Perú nosotros somos unos convencidos que la represión por sí sola no es la solución. Es más, desde la Fiscalía, que es lo que yo te puedo comentar del trabajo que realizamos, somos unos convencidos que la prevención del delito es uno de los ejes que se debe fortalecer de una manera mucho más firme. Los fiscales intervenimos en muchos niveles de prevención del delito y trabajamos con la sociedad. Tenemos programas de persecución estratégica del delito. ¿Por qué estratégica? Porque vamos a las familias, vamos a los jóvenes, vamos a los niños, que son potenciales víctimas de tantos delitos que nos aquejan. Violación sexual de menores de edad, trata de personas, violencia contra la mujer, contra los niños, porque los niños son los testigos presenciales de la violencia contra la mujer y también contra los hombres, porque hay que decirlo. Otra cosa es que no se denuncie en igual magnitud, pero también hay violencia contra los hombres. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el ámbito de prevención. En el ámbito de persecución del delito, hemos creado todo un sistema y estamos aplicando la norma. Existen normas, o sea, aquí no es problema de falta de normatividad, sino cómo la aplicamos y cómo nos proyectamos a cómo impacta en la sociedad, que es algo muy importante que estamos tratando nosotros de generar. Esa predictibilidad de la decisión de los magistrados respecto a la sociedad. Y por último, el tema de la protección y asistencia a las víctimas y testigos. No podemos pedirle a un testigo, una víctima, que sea valiente, que denuncie, que sostenga su acusación, que lo mire de frente a la persona que lo ha agredido, porque evidentemente, si no le vamos a dar una respuesta como Estado, una seguridad, una protección, una asistencia, un apoyo y sobre todo generar todos estos mecanismos para evitar que se le revictimice, nosotros no podríamos ser capaces de exigirle una respuesta de esta naturaleza a las víctimas. Somos nosotros los que tenemos que dar esa respuesta. Las víctimas necesitan tener confianza en el sistema, que nosotros generemos esa confianza, pero como te repito, desde la prevención, desde la familia, desde la educación, forjando valores, forjando un clima de tolerancia y de inclusión social. Estamos tratando de cambiar nuestro chip. Para contarte un ejemplo, el Ministerio Público siempre ha sido persecutor del delito en mi país, por mandato de la Constitución. Pero también tenemos un sistema de protección a las víctimas y testigos. No son órganos de prueba. No solamente queremos obtener su testimonio para sostener su caso. Son seres humanos que tienen miedo, que sufren represalias. Entonces los asistimos, los apoyamos y hacemos seguimiento de su caso para que ellos al pertenecer, o mejor dicho, al participar en un proceso, reciban de nosotros todo ese apoyo que ellos necesitan y que merecen también. Sí, claro, para que la gente sea testigo hay que protegerla, porque si no es verdaderamente muy peligroso, ¿no? En el caso de Colombia, acá en nuestro país se han puesto muchos ejemplos de lugares específicos, de ciudades, por ejemplo, el caso de Medellín, una ciudad con cifras de violencia muy altas, que logró revertirlo, y lo hizo
sobre todo y fundamentalmente a través de la integración social. Hay experiencias exitosas que uno dice, bueno, acá se pudo revertir, no es que vaya a cero la violencia, porque eso uno podría decir que es imposible, pero sí que se puede decir, bueno, esperemos, los resultados son exitosos. Teníamos tanto nivel de homicidio, de hurto, de rapiña, y ahora está en tales guarismos. ¿Eso ha pasado en Colombia, Marta? Claro, y tú tienes el ejemplo claro. Medellín fue una ciudad muy azotada por el narcotráfico. Recordemos que allí estaba Pablo Escobar, allá estaban todas las personas que lo seguían. Y hoy en día Medellín es un ejemplo de ciudad, con educación, con unos gobernantes íntegros. Encontramos una ciudad totalmente cambiada, amable, que es ejemplo. Y curiosamente, también lo tengo que resaltar, Medellín fue de las ciudades que más votó por el no. Por el no a este acuerdo. A este acuerdo. Así. Sí, si uno mira por lo menos lo que dicen los analistas, el mapa de Colombia, los lugares donde se concentró el conflicto armado votó por el sí. Sin embargo, lugares más alejados del cerno del conflicto, bueno, votó por el no. Ahí estaban algunos de los ejemplos que tú ponías o explicaciones de por qué la gente de pronto no aceptó este acuerdo. Cuando uno piensa, cuando ustedes decían el delito, ¿cuál es la caracterización de ese delincuente? En el Uruguay, por ejemplo, se podría decir que las cárceles están pobladas de jóvenes pobres, muy jóvenes, en un país envejecido como el Uruguay, muy diferente a lo que pasa en Colombia, muy diferente a lo que pasa en Perú, que son sociedades con mucha población joven. Uruguay no lo es. Y los que están presos son jóvenes fundamentalmente y vienen de hogares muy pobres. ¿Cuál es la realidad del que comete delito en Perú? Cuidado que quiero hacer una distinción, ¿no? Para determinado tipo de delito. No estoy hablando del delito de cuello blanco, no estoy hablando de la violencia doméstica, ese es otro tipo de delito. Digo, ¿quiénes son los que pueblan las cárceles en el Uruguay fundamentalmente? Jóvenes pobres. En Perú ocurre lo mismo. En Perú ocurre lo mismo. Nosotros tenemos un tema muy pendiente como reto, que es el ámbito del sistema penitenciario y cómo mejorar el tratamiento de los adolescentes que infringen la ley penal. Nosotros no tenemos una justicia castigadora o retributiva en el papel, pero lamentablemente todavía falta en la realidad darle oportunidad a estos jóvenes, a estos niños adolescentes, para que ellos puedan recuperar el proyecto de vida, darles esa oportunidad que ellos no han tenido de hogares deprimidos económicamente o que no han tenido acceso a todos aquellos servicios, recursos y oportunidades laborales, educacionales, familiares que otras familias pueden tener. En mi país puede haber una especie de polarización entre las familias, ¿no? O hay gente muy adinerada o hay gente de extrema pobreza. Y creo que una tarea del Estado que se ha iniciado, del gobierno que se ha iniciado recientemente, es justamente que esta brecha se acorte y darle oportunidades a todos en un ámbito de inclusión social. Pero las cárceles, en la generalidad de los casos, está poblada justamente de estas personas que no han tenido acceso u oportunidades que otras personas sí tienen. Esa es la realidad en mi país también. Y también esto ocurre en Colombia, Marta. ¿Es así? ¿Es parecida la situación? Es decir, quienes pueblan las cárceles son jóvenes que están en situación, en definitiva, de desintegración social. Tristemente sí, Ana María. ¿Cómo nos parecemos, no? Sí, es mucho, impresionante. sí, ¿no? Tenemos una marca que nos traza a todas estas ciudades y países latinoamericanos y con tristeza debo confesar que sí, son los muchachos más jóvenes. Esto debido también a hogares disfuncionales, a una extrema pobreza y, quiero resaltarlo, a una falta de educación. Si tuviéramos mayor educación, si nuestros países invirtieran un porcentaje más alto de su presupuesto en educación, tendríamos otro tipo de resultados. En el Uruguay el tema de la educación es sin lugar a duda un problema. Uruguay ha caído en los rankings internacionales, está muy por debajo de lo que era su desempeño de antaño. Los problemas de educación no son nuevos, por supuesto, pero Uruguay viene bajando. Eso, por ejemplo, en los países de ustedes, en Colombia, en Perú, ¿se están discutiendo estos
estos temas? Porque acá es un tema que se discute mucho, los problemas que tiene hoy la educación, ¿no? Sí, nosotros desde hace un buen tiempo estamos totalmente convencidos que la educación es el problema medular y la familia como núcleo de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito de los niños, de las niñas, los adolescentes, lo que queremos cambiar son los estereotipos que tienen ellos, de violencia, de patrones de violencia que repiten, y empezando por los colegios. El tema del machismo, el tema de que los niños en grupos se comportan socialmente de una manera, a diferencia de lo que pueden haber recibido como educación en casa. En pocas palabras, el niño, por ejemplo, hombre, varón, que es llamado matoncito, o el que le levanta la falda a la niña, o que hace bullying, o que se burla de ella, no es aquel que debe ser admirado por el colectivo de otros escolares. Al contrario, más bien el educado, el que tiene valores. O sea, estamos tratando de cambiar eso con muchas dificultades aún, pero estamos en ese camino. En la Fiscalía tenemos un programa de fiscales escolares, te cuento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sean jóvenes líderes, jóvenes ejemplo, que sus compañeros, en primer lugar, imiten, pero en segundo lugar tengan la confianza de contarle las cosas que le pasan en sus casas. Agresiones sexuales, maltrato, diversas situaciones que se presentan y que no dicen, que no tienen la confianza de decirle a un adulto, menos a una autoridad, pero sí lo tienen con sus compañeros en igual idioma, de manera amigable. Qué interesante Sí, entonces programa, está ¿no? dando muchos resultados, porque es la manera que tenemos de acercarnos a los niños y evitar el bullying. Es una situación muy problemática en mi país. Hay un nivel también significativo, lamentablemente, de niños que hasta se llegan a suicidar porque no tienen en su momento el apoyo necesario, el soporte. Entonces este programa ayuda mucho para que ellos digan su verdad y lo podamos ayudar. Y los padres de familia evidentemente comprometidos con este tema, ¿no? Que es algo también, hay otro programa, Padres Construyendo Hijos de Éxito. A veces nos han cuestionado, nos han dicho cómo parte del sistema de justicia, como el Ministerio Público, la Fiscalía, se ocupa de esto. Pero es que nosotros estamos convencidos que si trabajamos con el joven y el niño de hoy, evitaremos un delincuente mañana. Es la única manera. Marta, ¿cómo en el caso de la justicia colombiana? Porque, bueno, la gente común dice, por lo menos en el Uruguay, se queja dice, bueno, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Esto no es lo que indican los números, pero hay un sentimiento de la gente de decir, ¿qué pasa con los jueces que no encuentran a los responsables, que no los meten presos, o los meten presos y los largan enseguida? ¿Cómo se discute ese tema en Colombia? También pasa. Interesante pregunta. Desafortunadamente, siempre el pueblo quiere que cualquier persona que pise un juzgado salga directamente para la cárcel. Pero los jueces colombianos somos muy respetuosos de la aplicación de la ley. Y si el delito que esta persona cometió no tiene la suficiente pena para ir a la cárcel, o no es una persona que pueda ser peligrosa para la sociedad, o que no pueda contaminar la prueba, o que el juez determine que sí va a seguir compareciendo al proceso, las cárceles están llenas de hombres, que también es un problema para la sociedad colombiana, porque no podemos tener a todo el mundo en la cárcel. Hay otras penas privativas también, que está la persona comprometida con su proceso, pero no tiene que estar necesariamente en la cárcel. Pero creo que en todos nuestros países también sucede que el que pise un juzgado debe salir inmediatamente con sus... Hay como una fantasía que cualquier persona que pisa un juzgado tiene que ir presa, tiene que ser encerrada. Sí. En el caso de la violencia doméstica, en el Uruguay también hay un número muy importante de violencia doméstica. Hoy día se dice, bueno, la mayor cantidad de homicidios ocurren dentro del hogar. Del hogar, sí. Es también un problema y una realidad, incluso por lo que ustedes vinieron aquí a este evento que convocó la cooperación española, ¿no? El tema de la violencia de género es verdaderamente un problema, ¿no? Sí, exacto. Nuestras estadísticas no solamente son cuantitativas o de cifras, sino que van a la calidad del dato. Y igual que en tu país, y que creo que lamentablemente en la mayoría de nuestros países, las mujeres mueren en sus hogares, que es el lugar supuestamente más donde seguro. debería tener más seguridad y más protección. También otro dato es que las mujeres mueren en una edad reproductiva de 18 a 25 años. Los agresores también son muy jóvenes. Y lo que ocurre en mi país es que en la generalidad de los casos, en un porcentaje muy significativo, el agresor cuando la agrede o mata a la mujer
él intenta suicidarse también o mata a los hijos menores de edad, con lo cual las familias quedan totalmente aniquiladas, podríamos llamar así. Es un tema bien delicado. Lo que nosotros estamos pretendiendo es evitar las muertes de las mujeres por violencia. Entonces estamos generando todo un sistema de alerta y seguimiento de mujeres potenciales víctimas de feminicidio, ubicándolas desde las agresiones físicas, que como todos sabemos van incrementándose. Hoy día empieza con un insulto, mañana con una bofetada, luego un puntapié, finalmente la terminas matando a golpes. Entonces, como el fenómeno de la violencia va increciendo, como quien dice, en crecimiento, lo que nosotros tratamos de hacer es de ubicar a esta relación de mujeres desde un inicio, para ponerlas sobre alertas, para acompañarlas con un equipo de multidisciplinario de profesionales y sobre todo para darle todas aquellas oportunidades y contención, hasta pasando por la dependencia económica y sentimental y afectiva que tienen con los agresores. Hay muchas mujeres que cuando se detiene al agresor o se le pretende investigar, ellas mismas lo defienden, entre comillas. Entonces ese es un tema bien delicado y lo que hemos en este curso también afianzado es que el Estado, aunque suene un poco, nos cause ruido, es el tema de que se puede imponer en ciertas ocasiones para retirar a la mujer o al agresor de la casa y uno dice, ¿pero cómo? La voluntad de la víctima es que en este momento la víctima no está en posibilidad de tener autodeterminación de su voluntad, porque está totalmente en un circuito de violencia que no permite que ella pueda tener autonomía de su voluntad, ni siquiera de su dignidad. Entonces el Estado es el que tiene que proteger su vida. En la ponderación de bienes jurídicos, como le llamamos los abogados, la vida es lo que prevalece. Claro. Entonces todos los esfuerzos que uno tenga que realizar van a ser mínimos para proteger la vida de las mujeres que sufren violencia. Marta, en el caso de Colombia también ¿están altas las cifras de violencia doméstica? Sí, tenemos unas altas cifras y por eso estamos hoy en este curso agradeciendo a la Agencia de Cooperación Española que ha convocado a casi todos los países o los ha convocado a todos. No hemos podido asistir unos por razones que son obvias de sus países, pero sí, hay violencia de género y en Colombia hemos tratado el tema con tanta seriedad que hoy en día ya tenemos una ley que se llama Rosa Elvira Celi, a raíz de un empalamiento de una mujer que pues ha dado la vuelta al mundo con vergüenza, pero ya esto fue el toque y el campanazo final para que en Colombia exista la ley Rosa Elvira Celi. Gracias por haber venido, ha sido un gusto conocerlas y por supuesto recibirlas esta mañana en Televisión Nacional. María. Nosotros continuamos en la mañana.